Dios anhela guiarnos cada día. Sin embargo, pueden haber obstáculos que impiden que Dios nos guíe. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por estar en sintonía. Gracias por permitir que podamos entrar a su hogar, ahí a su oficina, a donde quiera que usted se encuentre, a través de este video. Le voy a recordar que si usted no se ha suscrito todavía, le invito a que se suscriba en la parte inferior de este video. También hay una liga donde usted puede hacerle clic abajo, donde usted puede descargar la guía de esta semana. Y también nuestra página de internet, iglesiacmo.com, para que pueda estar usted también ahí un poquito más en conocimiento de lo que es Centro Mundial de Oración. Ya por varios meses hemos estado tratando el tema acerca de la guianza divina. Y la intención de esta temática es que creo yo que es tan importante el hecho de que podamos aprender a ser guiados por Dios. Yo creo que es un anhelo de todo creyente el que podamos aprender a escuchar la voz de Dios, que podamos entender cómo es que Dios se dirige a nuestras vidas. Y hemos, repito, tratado ciertos aspectos de cómo es que Dios se dirige a nosotros para poder ser guiados. Y el tema de hoy tiene que ver con ciertos obstáculos para ser guiados por Dios, obstáculos que tenemos para poder ser guiados por Dios. Y quisiera estar hablando de este tema en breve. Y a manera de introducción, sabe que es posible que nos preguntemos por qué quizá la guianza de Dios en nuestra vida no pueda ser tan constante. Quizá tengamos ya tiempo en el Evangelio, quizá décadas, donde quizá usted se pueda estar preguntando, bueno, pero si yo he estado en la iglesia, ¿por qué de repente mis decisiones no han sido las correctas? Si tanto tiempo he estado siendo parte de una comunión de creyentes y como que no logro experimentar como yo quisiera la guianza de Dios en mi vida. Entonces quisiera mencionar algunos obstáculos en nuestra vida que pueden impedir precisamente la guianza de Dios. Y esto hace que la guianza de Dios no sea tan real como debiera ser en cada una de nuestras vidas. Entonces, quisiera, repito, que veamos algunos de esos obstáculos y cómo podemos evitar estos obstáculos en nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda estarnos guiando y Dios pueda, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, guiarnos en nuestro diario vivir. Y el número 1 en sus notas es el aspecto de que el pecado bloquea mi comunión con Dios. El pecado bloquea nuestra oración y hace sordos nuestros oídos para poder escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí en el Salmo 66, 18, se nos dice el salmista: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, dice, mi Señor no me habría escuchado. Y sabe que cuando en mi vida existe activamente el pecado, cuando practico activamente el pecado, sabe que el pecado interfiere en mi relación con Dios. Y obviamente como consecuencia no es posible recibir la guianza que uno esperaría de parte del Señor. Aunque Dios esté dispuesto a guiarnos, pero el pecado nulifica o el pecado bloquea mi relación con Dios. Por lo tanto, no puede haber esa comunión directa con Dios. Y el salmista aclara de que si él no hubiese pedido perdón, si él no hubiese confesado su pecado, dice, su oración no hubiese sido escuchada por Dios. Es decir, entonces, mi condición pecaminosa interfiere de alguna forma para que la comunión con Dios sea posible. Y esta evita, obviamente, que yo pueda escuchar la voz de Dios, que podamos tratar de escucharle, pero es imposible porque hay algo que está deteniendo esa relación con Dios. Y obviamente eso es el pecado. Entonces, yo le invito a que tratemos de que no haya pecado inconfeso
en nuestras vidas. Esto es clave, ¿no? Podemos estar deseando, podemos estar orando, podemos estar clamando a Dios que Él nos guíe hacia donde Él quiere que nosotros vayamos, pero si yo estoy participando activamente en el pecado, y cuando yo estoy consciente de que el pecado está en mí, obviamente ese pecado anula o nulifica todo esfuerzo que usted y yo podamos estar teniendo o queriendo hacer para que Dios nos hable. Si hay pecado, no puede haber una relación directa con Dios. Y el segundo aspecto, aquí en sus notas, es el hecho número 2, que mis motivaciones equivocadas bloquean la guianza divina. Mis intenciones, mis motivaciones equivocadas, créame, eso bloquea lo que Dios quiere hacer en mi vida. Allá en Santiago capítulo 4, versículo 3, Santiago nos dice, aun cuando se lo piden, dice, tampoco lo reciben, porque lo piden, dice Santiago, con malas intenciones. Dice, desean solamente lo que les dará placer. Y eso es bien importante que ustedes nos preguntemos, ¿por qué yo quiero ser guiado por Dios? ¿Por qué quiero servirle al Señor? ¿Por qué esa petición que yo tengo con Dios, por qué la estoy haciendo? ¿Cuál es mi intención? Si Dios me contesta, si Dios me responde, si Dios me guía y si yo siento la guianza de Dios, ¿para qué yo necesito? ¿Para qué yo quiero aquello? Y es tan importante, y uno pudiera pensar, es obvio, yo quiero ser guiado por Dios, pero créame, es tan importante este aspecto tan singular, el hecho de que la motivación, ¿por qué yo quiero ser usado por Dios?, tiene mucho que ver en el hecho de que Dios me guíe o que Dios me use o no me use. ¿Quiere usted el reconocimiento de los demás? ¿Quiere que los demás vean que usted es capaz de algo? ¿Quiere que los demás vean que Dios a usted lo ha elegido? ¿Quiere que los demás conozcan que usted es capaz de ciertas cosas? Créame que, y como Dios ya nos conoce, Dios ya conoce mi intención, y obviamente Él no va de alguna forma dirigirnos a sus planes, a sus propósitos, si Él sabe que mis intenciones son erróneas, están equivocadas. Entonces, mi motivación primaria debe de ser de que Dios sea glorificado, de que en todo momento que emprendamos algo, que nuestra motivación, que mi motivación, al yo decir, Señor, quiero que tú me guíes, mi motivación es que Él sea exaltado, que Dios sea glorificado y no mi propia vida y no mis intenciones equivocadas. Esto, créame, impide mucho que Dios nos pueda guiar cuando tengo una motivación que no le agrada a Dios. Y el tercer aspecto, número 3 aquí en sus notas, es el hecho de que mi decisión ya tomada bloquea la guianza divina. Cuando yo ya tengo una decisión en mente, cuando yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que voy a decidir, yo ya sé lo que voy a hacer, pero aún así yo busco que Dios me guíe, pero muy adentro de mí yo ya sé lo que yo quiero, independientemente de lo que Dios me pida o lo que Dios me indique, yo ya decidí hacer algo. Y esto, créame, es tan frecuente en nuestras iglesias hoy en día. Y eso es algo que interfiere mucho en el plan genuino que Dios tiene para nosotros. Y quizás es muy posible que usted conozca a alguien que de alguna forma que tomó una decisión por un anhelo que él tenía o ella tenía. Y no tanto porque haya sido guiada por Dios, sino que de alguna forma ella quiere hacer esto, y puede ser algo genuino, puede ser algo, servir en algo en la iglesia, puede servir algo, pueden ser en aspectos, obviamente, que podemos decir agradan a Dios. Pero no necesariamente el yo querer hacer algo quiere decir que Dios me está guiando a hacerlo. Y eso es un aspecto tan importante porque a veces yo decido y luego busco a ver qué Dios me dice. Y si Dios me guía para otra parte, yo ya decidí hacerlo aquello. Y créanme que esto es un aspecto tan frecuente en nuestras iglesias hoy en día. Y el error, obviamente, al principio no es muy evidente. El error no es de inmediato, porque usted decide hacer algo por Dios y de momento pareciese que obviamente es Dios el que me está guiando, porque es algo bueno, es algo, pero a la larga es evidente, después de pasar el tiempo, es evidente que la decisión fue equivocada. Y más adelante nos damos cuenta de que el fruto que produjo aquello
es un fruto equivocado. Y créanme, esto es tan importante en la guianza divina. Y esto ha dañado a muchos ministerios, esto ha dañado a muchos hombres, mujeres que aman a Dios, pero deciden, no porque hayan sido guiados por Dios, sino que deciden porque ellos ya tomaron la decisión. Y lo único que vienen a la iglesia o leen la palabra de Dios para que Dios les confirme lo que ellos quieren. Y créanme, Dios no guía de esa manera. Yo tengo que buscar a Dios sin ningún interés de por medio. Yo tengo que buscar a Dios con un amor genuino. Y cuando yo busco hacia Dios, Dios me guía, Dios me está dirigiendo. Y no es al revés. No es decir, es que yo quiero hacer esto, voy a ver qué Dios me tiene que decir al respecto, ¿no? Y no es así. Y eso es algo tan peligroso en nuestro tiempo. Y es algo que debemos, créanme, que debemos evitar. Y como conclusión, podemos decir que los obstáculos para ser guiados por Dios son reales, son muy, muy reales. Y nuestra vida y decisiones son determinantes para la guianza divina. Es tan importante poder examinar nuestra vida y determinar si existe algo que evita que Dios me guíe cada día. Porque no basta con solamente decirle, Señor, guíame, dirígeme, sino hay ciertas cosas en mi vida. Puede ser el pecado, puede ser mi motivación incorrecta, puede ser el hecho de que yo estoy buscando a Dios solamente porque yo ya sé lo que voy a hacer, pero quiero que alguien me diga, es de Dios, hermano. Y que me empuje tantito, pero no he sido yo fiel, no he sido yo paciente para poder esperar lo que realmente Dios quiere para mi vida. Cuídese de esos aspectos. Todos queremos ser guiados por Dios, pero repito, hay obstáculos. El pecado, repito, la inestabilidad en ciertos aspectos de la vida del cristiano impiden de alguna forma que Dios pueda estarnos guiando como Él realmente quiere. Y quisiera estar extendiéndome un poquito más la próxima semana, Dios mediante. Esa es la primera parte de obstáculos para poder ser guiados por Dios. La siguiente semana estaremos en una segunda oportunidad, segunda parte. Y para conversar ahí en el grupo familiar, yo le pregunto de qué forma mis motivaciones para ser guiados por Dios afectan mi vida. ¿De qué manera o de qué forma afectan mis motivaciones para ser guiado por Dios? Oremos. Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque nos permites poder estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entender que tú quieres guiarnos, pero hay cosas, Señor, que están impidiendo que podamos ser guiados por ti. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos des, Señor, de tu gracia para poder crecer en el conocimiento tuyo y en tu servicio también. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo una vez más de ver este video. Le invitamos a que lo comparta y que le ponga ahí un me gusta si así es. Y queremos que estos videos puedan ser de bendición para muchos otros más, familia extendida que quizás está en otro país. Ahora con la tecnología es muy fácil poderla compartir y animarlo para que también puedan estar siendo impactados con la palabra de Dios. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.